Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo nuevamente a través de la 930 Radio Costa Rica y también aquí su servidor Freddy Peña en este su programa Los Enigmas de los Tiempos. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque venimos casi que acercándonos a lo que conocemos, se llama como la Semana Mayor o la Semana Santa. En ese sentido quiero que analicemos por lo menos lo que históricamente nos dice, obviamente por los análisis históricos, y también lo que la Biblia en algunos aspectos de las cosas o algunas de las prácticas que hay dentro de esta semana, que es mayor, ¿verdad? O Semana Mayor, se están dando que tal vez pueda ser que estemos practicando algo que no tiene un aval bíblico ni cristiano. Ok, entonces el tema de hoy es el origen de las costumbres de la Semana Santa. Lo voy a empezar porque quiero desarrollarlo. Voy a ir rápidamente y les digo como siempre que este es un programa didáctico, histórico, didáctico, cristiano, con temática cristiana obviamente, pero que sirve para que nos demos cuenta cómo la Biblia y la misma historia y los acontecimientos nos muestran que las profecías escritas en estos 66 libros de las Sagradas Escrituras pues se han cumplido al pie de la letra y nos dicen cómo, cuándo, dónde y qué debemos de celebrar o no, o si lo estamos haciendo de la debida forma. Ok, oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde tan hermosa, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de la vida, y también te pedimos, oh Señor, que abra las vías de nuestro entendimiento y que nos permita, Señor, dilucidar, Señor, a través de lo que la historia, las prácticas, Señor, que se han desarrollado y lo que el contexto bíblico nos dice, cuáles son la verdadera forma en la que debemos de agradarte, alabarte, servirte y honrarte, Padre. Te pedimos, oh Dios, que quites de nosotros, Señor, todo pensamiento, construcción humana, y que ponga la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, para que
pueda ser revelada, Señor, esa palabra en nosotros y que nosotros entendamos, Dios, cómo caminar en este sendero que nos lleva a la vida eterna. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor, pidiendo, Padre, como siempre, que bendigas a todos los hermanos que en los diferentes lugares están a través de los diferentes medios escuchándonos en este momento. Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, entonces empezamos con el tema porque quiero ir desarrollando algunas cosas que se han venido dando. Muchas veces hablamos de la Semana Santa y no sabemos ni siquiera de dónde nació, cómo nació, por qué, por darles algunas temáticas. Se come el chiverde, no sé, por decirles algo, o se come el pescado, en tal caso, que vamos a ver por lo menos un punto de eso, y ni siquiera sabemos de dónde. No es que la Semana Santa sea una copia exacta de alguna celebración, amigos y hermanos, pagana, sino que más que todo lo que se ha dado con este asunto de la Semana Santa, y con esto quiero ser bien claro, como siempre lo soy, amigos y hermanos, que lo que de celebrar y de aplaudir y de siempre tener en memoria, hacer en su memoria de Jesucristo, que fue nuestro Salvador, y celebrar y recordar ese día en el que Jesucristo se despojó de todo ser, de toda su gloria, toda su honra, de ser el Hijo de Dios y venir al mundo a morir con nosotros. Pues claro que sí tenemos que recordarlo. El problema es las prácticas que se dan en algunas denominaciones y la tendencia y el poner fechas y horas establecidas sin que tengan, o prácticas sin que tengan ningún aval bíblico. Ok, me voy a este versículo rápidamente que se encuentra en Gálatas 4, 8 y 11 y nos dice lo siguiente. Vean qué interesante. Ciertamente, amigos y hermanos, en otro tiempo no conociendo a Dios, oiga, no conociendo a Dios, nosotros en otro tiempo servíamos a los que por naturaleza no son dioses, a un montón de ídolos y cosas que teníamos, amigos y hermanos, que nos tenían esclavizados. Más ahora, conociendo a Dios, dice la palabra en Gálatas, pero va, qué interesante, nos refuta, más bien en ese momento Pablo nos dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que muchos, o sea, cuando Dios nos conoce, nos enseña, nos ilustra a través de su palabra, entonces la pregunta de Pablo es, ¿cómo es que muchos se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Recuerden siempre las palabras marcadas y resaltadas que les pongo. ¿Cómo es posible que algunos de ustedes, si ya yo los conocí, si los dicen hijos míos, si los liberté y les di mi palabra y el Espíritu Santo para que los lleve a todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes de nuevo se vuelven a los pobres y débiles rudimentos, a los cuales varios de ustedes se quieren volver a esclavizar? Póngame atención, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo por vosotros, dice, que haya trabajado en vano. Amigos y hermanos, lamentablemente en este asunto, o la razón y el porqué de los que muchos celebran la Semana Santa, asumen, o la mayor parte de las personas asumen que es que proviene de las Sagradas Escrituras de esta celebración, pero la historia nos dice totalmente otra cosa, amigos. Es importante conocer por qué nosotros hacemos las cosas. Porque si nosotros no conocemos por qué hacemos las cosas, puede llegar el momento hasta que ofendamos al Dios que profesamos adorar, amigos y hermanos, y por medio de estas cosas que hacemos, muchas veces por costumbre o por ignorancia. Entonces, el tema de hoy, amigos, es específicamente este, que es una práctica o no cristiana, definitivamente, la Semana Santa. Y como vamos a verlo, como tenemos ahí en pantalla la próxima imagen, vamos a ver si en realidad las doctrinas que están a veces enseñándonos en nuestras iglesias tienen algún contexto bíblico o algún respaldo bíblico. Bueno, ¿qué dijo Jesucristo o qué doctrinas dejó Jesús establecidas? Pónganme atención, ¿qué doctrinas dejó Jesús establecidas para que nosotros como creyentes sigamos y practiquemos? Hay única y exclusivamente en la palabra dos doctrinas que Cristo claramente dejó puntual y específicamente para que nosotros los creyentes, la iglesia primitiva, los discípulos, la iglesia primitiva y el resto de los creyentes que nos convirtiéramos, siguiéramos. Y entre esos están estas. Tenemos la imagen a continuación y nos habla con respecto a el rito de la Santa Cena. La Santa Cena es claro y referente al Señor Jesucristo, de que dice que la dejó fundamentada, y lo vemos en el versículo que se encuentra, amigos y hermanos, en el Evangelio de Lucas, en Marcos, en estos escritores,
y nos dice lo siguiente: también tomó el pan, oye qué interesante, de los escritores bíblicos, los 4 escritores bíblicos escribieron un solo evangelio. Y el evangelio, en los 3 escritores que mencionan este mismo evento, en el evangelio siempre dicen que Jesús dejó como una práctica de la iglesia la Santa Cena. También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Cuando usted ve este versículo, ahí le resalto en amarillo, amigos y hermanos, que una de las prácticas que Jesucristo avaló para los discípulos que tenían en ese momento, que iban a ser los fundadores de la iglesia, bueno, la iglesia primitiva o la iglesia consecutiva de la muerte y resurrección de Cristo, amigos y hermanos, le dice que hagan el rito de la Santa Cena en memoria de él. Es la primera cosa que Jesús dejó como doctrina para la iglesia. Vemos también a la oración en memoria de Cristo, lo que nos dice 1 Corintios 11, 23 y 26. Vean qué interesante. Pablo nos refiere en ese versículo de que recibió de Cristo. Vean qué lindo como él literalmente dice que lo que recibió de Jesucristo fue esa práctica. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo enseñaba lo mismo que Cristo enseñaba. Y Cristo enseñaba que una de las doctrinas que él dejó, póngame atención, que debía de practicar la iglesia de Cristo, era la Santa Cena. En ningún momento, hasta ese momento, hemos visto que se menciona, ni se encuentra en ningún momento en la mención de una Semana Santa o de algunas temáticas como la Cuaresma y otras prácticas que conllevan esta Semana Mayor. Porque yo recibí del Señor directamente de Jesucristo lo que también os he enseñado. Pablo enseñaba eso, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ok, amigos y hermanos, vemos 2 versículos bien claros y referentes donde Jesús enseña a la comunidad cristiana a su tiempo que tenían que practicar la Santa Cena y el rito de la Santa Cena. Ese es un tema que luego vamos a abarcar, porque el rito de la Santa Cena también conlleva no solamente el pan y la galleta soda, como en algunos lugares lo ponen, o sea, es un pan específico, es interesantísimo, tiene un orden específico todo, y además de eso va incluido el lavado de pies, que muy pocos son, o el rito de humildad, como se llama, muy pocos son los que practican en la Santa Cena el lavado de pies. Así que eso lo vamos a estudiar en otro tema. Pero bueno, entonces, entre las 2 cosas, una primera que nos queda muy claro en la referencia bíblica es que Jesucristo, sí dice a la iglesia primitiva y a la iglesia que iban a hacer después de su ascensión al cielo, de que tenía que practicar la Santa Cena. Ok, otro rito o 2 cosas más que Jesús dejó específicas, vienen estas 2 en una misma, específicas para que nosotros la cumpliéramos. Y es más, si fue una ordenanza y fue una ordenativa, no fue que él quiso a sugerencia o a modo de sugerencia o a modo de acote a nosotros decirnos, sugerirnos, ahí plantearnos, no, él dijo que teníamos que hacer estas cosas para poder nosotros ser salvos. El rito de humildad y el rito de la Santa Cena, claro que lo dice la Biblia, bien claro, de que Jesucristo le dijo: hagan esto en memoria de mí, hasta el día en que yo lo tomare. Después lo sigue diciendo, obviamente, hay unos paralelos de los versículos que ustedes pueden ir apuntando, pero también este servidor se los puede dar con todo gusto todo el material. Dice claramente que también, entonces, el rito de la humildad y el de la Santa Cena. Y en la predicación del Evangelio y el bautismo por inmersión, vean lo que la palabra de Dios nos dice específicamente, lo que el Señor nos manda como iglesia, como pueblo de él, hacer. Y les dijo, o que debemos de practicar. En tal caso, lo que estamos hablando es acerca de ciertas prácticas o celebraciones que tienen en la iglesia, que no entiendo aún de dónde las sacaron para conmemorar que, ahora vamos a ver algunas cosas de los anales
históricos y documentados, amigos, que nos dicen de dónde nacieron esta cierta sincretismo, este montón el sincretismo, la unión de tendencias, de culturas, de prácticas que se usan para dogmatizar algo o alguna empresa o una idea o un pensamiento. Entonces, este sincretismo de varias prácticas que se usan en la Semana Santa, hasta el momento lo hemos visto que no aparece en estas tres cosas que Dios manda a la iglesia que se hagan. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar. Primera instancia, predicar el evangelio. Amigos y hermanos, en la iglesia se practican muchas cosas, pero no se está haciendo obra evangelística. Si usted no está predicando, si usted no está misionando como cristiano, como iglesia, hay algo que no está caminando bien, porque es una ordenanza, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, segunda ordenanza, tercera, porque la segunda es predicar, lo que dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces ahí en ese versículo de Marcos 16, 15 al 16, necesito que apunten todas las referencias bíblicas, por favor, para que revisen. Nos dice que otras de las dos cosas que Jesús dejó claramente estipuladas que teníamos que practicar y hacer dentro del contexto eclesiástico era predicar el evangelio y bautizar a las personas para salvación. Otro versículo referente con respecto a este tema, amigos y hermanos, está en Mateo 28, 19 y nos dice así: por tanto, id nuevamente y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las dos ocasiones los escritores están escribiendo de la misma situación, Jesucristo ascendiendo a los cielos y dejando lo que llamamos y conocemos hoy como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra de las cosas que ocurren. Y este bautismo, recuerden que fue por inmersión. Quiero ser bien claro y enfático. Hay bautismos que son por aspersión. Ese es otro tema que vamos a dar luego, que no son aprobados bíblicamente. El bautismo por inmersión, la predicación del evangelio y, amigos y hermanos, también lo que es el rito de humildad y de la Santa Cena. Son las tres cosas que Jesucristo dejó. Quiero terminar con el versículo que nos dice así: enseñándolos, el 20 que sigue después del 19 nos dice, enseñándoles a todos los que ustedes les prediquen y bauticen, tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través de su Santo Espíritu. Amigos y hermanos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo dijo, yo les mando esto, guárdelo. Hasta el día de hoy no he encontrado todavía un solo versículo que refuerce la práctica como cristianos que debemos de tener de una Semana Santa o del día en el que Jesús murió, o obviamente siempre tenemos que tener la memoria de su resurrección, esa obra maravillosa que nos permite enlazarnos con el cielo, que rompió, que puso ese puente entre el hombre pecador y Dios. Obviamente, amigos, eso es de recordar, de adorar y de agradecer eterna a los siglos y los siglos. Vamos a estar agradeciendo eso, pero no se menciona como una práctica que va a tener la iglesia. Ok, ahí les pongo entonces en pantalla, vean qué interesante. Primero, la Biblia no la menciona por ningún lado, la Semana Santa ni la Cuaresma, porque vienen juntitas las dos. La Biblia no menciona ni la Cuaresma ni la Semana Santa. Segundo, Jesús no la estipuló. Cuando él dice, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, Jesucristo dijo las tres cosas que hay que hacer, amigos y hermanos, y que la iglesia tiene que practicar, y fuera de eso lo demás son rudimentos humanos, prácticas que vamos a ver de dónde fueron haciendo todas y cada una de ellos aquí en este su programa Los Enigmas de los Tiempos. Ok, los apóstoles en ningún momento la celebramos. Vemos a un Pablo amonestando que hagan lo que Cristo dijo, y lo que Cristo dijo era, amigos y hermanos, que hicieron la Santa Cena. Y también vemos que Jesucristo indicó que bautizaban a personas, y vemos en Hechos de los Apóstoles a los discípulos y a los cristianos
Tenemos el caso de Felipe y algunos otros más, donde se mencionan que iban bautizando, predicando a Jesucristo, obviamente enseñándoles la doctrina sana, todavía aún virgen, por decirlo así, la iglesia. Ok, entonces, si no se menciona, si no la celebraron los apóstoles y Jesús no lo estipuló, la iglesia primitiva no la practicó, entonces, ¿cómo la gente empezó a compartir esta podríamos decir así, estratagema humana, porque es una estratagema humana? Ok, vamos a ver qué dicen por lo menos, amigos y hermanos, algunos historiadores. Y dentro de estos historiadores es interesante que de estos historiadores que le voy a mencionar, por lo menos 3 de ellos, bueno, 2 de ellos eran del contexto católico, apostólico y romano, pero hablan claramente, amigos y hermanos, de que no estaba estipulado nunca en la iglesia primitiva antes del siglo IV, que fue que empezó a darse esta tendencia, y ahorita voy a explicarles con fechas, nombres y apellidos de dónde fue que salió esta práctica de la Semana Santa y de dónde viene la práctica del endecho de Cuaresma o de la fiesta de primavera. Por si no lo saben, eso es lo que significa. Bueno, ya vamos a verlo. Juan Casiano o Casiano, así se conocía. Juan Casiano o Casiano Secas era un monje desde el 365 al 435. Pónganme atención mucho en las fechas, amigos y hermanos, porque esto tienen que darse cuenta que en los primeros 300, 400 años aproximadamente del cristianismo después de Cristo, amigos y hermanos, nunca se mencionó que se celebrara una Semana Santa o que se tuviera que celebrar la iglesia primitiva la muerte y la resurrección de Cristo en ningún momento, pero habían algunas fiestas paganas, ya lo conocíamos, que después del año 313, amigos y hermanos, recuérdense cuando en el edicto de Milán, en el 313, Constantino derrotó a Licinio y ya arrasó con las 3 últimas tribus o los restos de las tribus arrianas que habían quedado por ahí, unificó el imperio, amigos y hermanos, unificó el imperio en un concepto cristiano, dogmatizó la religión que había perseguido el Imperio Romano durante 313 años, la hizo en la religión del imperio, y entonces empezaron a acoplar un montón de normas que no eran de la iglesia primitiva, de los discípulos, ni las fundamentó Cristo. Lo que pasa es que el Imperio Romano, al tener tantos pueblos, oigan, bárbaros conquistados, con muchas prácticas, un inmenso y vasto territorio, uno de los más grandes que han existido hasta el día de hoy dentro del gobierno del Imperio Romano. Amigos y hermanos, nos damos cuenta que no pudo erradicar un montón de prácticas, entonces muy políticamente las acoplaron y les pusieron algunas tendencias cristianas. Vamos a ver esto. Juan Casiano, diácono, oigan, pongan atención, en Constantinopla, casi nada, ¿verdad? En Alejandría. Fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa Inocencio I, era un sacerdote romano, y dice, al contrastar antes del año 435 y en el periodo que estuvo, porque fue 15 años director de uno de los mayores institutos que había en ese tiempo en Alejandría, donde llegaban todos los sabios, todos los grandes pensadores, todos los hombres del clero que iban a pulirse como diamantes en lo que era la doctrina sagrada cristiana, iban ahí, estudiaban. El señor fue director durante 15 años de esta Universidad Católica, Apostólica y Romana. Es para que vean que no estamos hablando de ningún, perdonen el término tico, bombeta, sino una persona netamente pedagógicamente capacitada, históricamente capacitada y perteneciente al clero. Y nos dice, al contrastar la iglesia primitiva del Nuevo Testamento con la iglesia de sus días, escribe, y eso yo no lo digo, está en Enciclopedia Católica, amigos y hermanos, escribe que las observancias de los 40 días no existió, hablando de la Cuaresma, mientras la perfección de la iglesia primitiva permaneció inviolable. Y cuando se abarca el contexto de esa pequeña frase que les puse, se dan cuenta que es que había un altercado entre los cristianos de Alejandría y los cristianos de Roma, o los de Oriente y Occidente, amigos y hermanos, y se tenían unas tendencias encontradas. Pero entonces estos hombres empezaron a ver qué era lo que pasaba, estudiaron y se dieron cuenta que algunas dogmatizaciones en las que se reclamaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenían toda la razón esas personas que refutaban esas doctrinas, porque no tenían ningún arraigue ni histórico ni bíblico. Entonces los mismos sacerdotes indicaron en sus principios, y personas que vivieron muy cerca de los primeros 70 años hasta que murió el último de los apóstoles, o por lo menos
obviamente, de los discípulos de Jesús, que fue Juan el Bautista, Juan en la isla de Patmos, que lo tiraron, y fue en el año 70 aproximado, 70 al 75 que murió. Entonces, después de eso, los más cercanos son estos que les estoy mencionando y que históricamente documentaron, amigos y hermanos, qué fue lo que practicaba la iglesia. Historia Eclesiástica, volumen 24, que viene pegadito también con estos grandes baluartes de la Iglesia Católica. Ustedes pueden buscarlos. Historia Eclesiástica, volumen 24, nos dice, hablando de los comentarios de Eusebio de Cesarea, con respecto también a lo que era esta polémica de la Semana Santa, y por lo menos de los días sacros que iban a agarrar para celebrar la muerte y resurrección de Cristo, y de la Cuaresma, una práctica que no aparecía en ningún lado y que no sabían de dónde, bueno, sabían de dónde, pero que no tenía ningún aval cristiano. Carta de San Ireneo al Papa Víctor con relación a la controversia pascual. Pónganme atención. Dice que no solo existe una controversia acerca, pónganme atención, de la fecha, porque quiero que ustedes me pongan mucha atención. Esta es otra práctica que no sé dónde la sacaron. Yo no entiendo cómo la gente quiere volcar. Maldito aquel, dice la palabra del Señor, que cambie una tilde, una coma, una letra, la más pequeña de la palabra de Dios, porque muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Amigos y hermanos, y habla que es anatema, que es maldito. Amigos, yo no entiendo cómo las personas se les ocurre decir que en un tiempo de viernes por la noche, que dicen que murió Cristo, al domingo por madrugada que resucita, cuentan 3 días de muerte de Jesús, en lo que se llama, amigos y hermanos, dentro del contexto profético, la señal de Jonás. Cuando se habla que fueron 3 días, los días empiezan de tarde, 6 de la tarde, bíblicamente, en el contexto hebreo también, de 6 de la tarde a 6 de la tarde el otro día, es un día. Y yo no entiendo cómo de viernes por tarde a domingo por madrugada logran calzar 3 días. Pero bueno, en fin, ahí se las dejo picando porque este es otro tema. Entonces, una controversia acerca de la fecha de observancia de la Pascua también alega, amigos y hermanos, Eusebio de Cesarea, que en esta carta San Ireneo le dice al Papa Víctor que esta variedad de usos tiene un origen muy antiguo. Vean eso que les marqué, fecha y muy antiguo, lo que implica que no puede haber habido una tradición apostólica sobre ese asunto. Dice Eusebio de Cesarea, recopilando las cartas de Ireneo, dice que nunca en la historia que él estudió, que era un historiador, un teólogo, era un religioso, también una persona ilustrada, además dice que nunca pudo encontrar una referencia o que dijera que esa tradición la pudo haber cumplido los apóstoles, que más bien venía de un origen mucho más antiguo. Vean qué interesante. Rufino, quien tradujo a Eusebio al latín, obviamente hacia fines del siglo IV, un poco más, 100 años casi más después, hace un montón de estudios más todavía históricos y dice, hay el mismo silencio, observando a todos los grandes padres tan interesantes, y quiero que vean este término preniceo, porque ya casi les voy a explicar algo del concilio de Nicea. Hay en el mismo silencio observable en todos los padres dice es antes del concilio de Nicea, pre-niceos. Aunque muchos tuvieron la ocasión de mencionar tal institución, la de la Pascua, la de la Semana Santa apostólica, si es que hubiese existido, podemos notar, por ejemplo, que no hay mención de la Cuaresma en San Dionisio de Alejandría. San Dionisio de Alejandría fue otro director de las universidades católicas, por favor, de la más grande. Alejandría fue hasta el cisma del año 1005 al 17 que hubo entre Oriente y Occidente. Fue uno de los lugares más ilustrados y hasta el día de hoy donde está la biblioteca recopilada de los mayores escritores y de la mayor, podría decir, sabiduría que pudiese haberse recopilado, amigos y hermanos, en el contexto cristiano y más atrás todavía. Así que ustedes pudiesen decirse qué clase de personas son los que dicen esto, ¿verdad? No estamos, como les dije ahora, no es ningún bombeta. Nos dice así, que no se encuentra en ninguno de los padres prenicerios, se encuentra una referencia de que se haya, a lo que había silencio, practicado la Semana Santa o la Cuaresma antes de eso. Tal institución apostólica, si hubiese existido, podemos notar que, por ejemplo, San Dionisio de Alejandría no la practicó ni en la discalia. La discalia es enseñanza, eso es lo que significa discalia. En toda la enseñanza
que se dio y que se impartió desde el año 250 después de Cristo, toda la recopilación que hubo, que se llevó hacia Alejandría, que se llama Escalia, de todas las referencias que hubieron históricas de la iglesia primitiva, no se encuentra en ningún lado, amigos y hermanos, que se practicara en los primeros 100 años de la iglesia apostólica y cristiana, no apostólica, católica y romana. En la apostólica y cristiana no se encuentra en la Escalia que practicaran esta o tuvieran esa práctica. Okay. Si no fue una práctica, amigos y hermanos, cristiana hasta después del siglo IV, entonces, ¿de dónde vino esta tradición? Es lo que les quiero decir. Muchas veces, tal vez no tenemos nosotros, yo les quiero ser claro y decirles, como dije al principio, no es porque tenga nada contra el día que Jesucristo murió y los 3 días resucitó. Eso es el día más glorioso, aleluya, que existe para un cristiano, porque nos abrió el medio. Pero lo que yo digo es cómo nosotros agarramos tradiciones y damos por un hecho de que lo que estamos haciendo, amigos y hermanos, es lo que a Dios le gusta o le agrada, cuando muchas veces puede hacer que lo que estemos practicando es algún tipo de idolatría. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nació esto? Ahora ya voy con la historia de los niceos y los preniceos, y de ahí para adelante los post-niceos, todo lo que pensaron. En el año 314 después de Cristo hubo un singular concilio que se llamó el Concilio de Arles. Este concilio, después del 313, que ya, como les expliqué, Constantino cristianiza al Imperio Romano, entonces esta gente hace un concilio y obligan a toda la cristiandad a celebrar la Pascua. Vean qué interesante, el mismo día, y que esta fecha debía ser fijada por el Papa exclusivamente, pero sin embargo, como les pongo ahí, no todas las congregaciones acataron estos preceptos. Volvemos con la misma guerrita que se tenían los de Oriente y los de Occidente de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana naciente, más la guerra abierta que se tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana con la gente que llamaron disidentes, amigos y hermanos, que no compartieron esas doctrinas porque no tenían un fundamento bíblico. Entonces, había guerra por doquier. Dice que este concilio de Arles obligó a toda la cristiandad, pero en una parte no se quedó. Pero resulta que después de que Constantino, les digo, ¿verdad?, vence a Licinio en sus batallas, entonces unifica más el imperio y se vuelve más fuerte la cristiandad, y ya en el Senado hay gente cristiana y que aboga por esta tendencia. Entonces empiezan los concilios en los primeros 1000 años de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Amigos, suceden más de 8 concilios importantes y relevantes, que un día voy a hacer también un programa especial para que ustedes se den cuenta dónde nacieron tantas prácticas y tantas normas que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana y muchas de las iglesias protestantes, y que nacieron de estas tendencias cristianas que agarraron y acoplaron todas estas normativas o dogmatizaciones que se dieron estos concilios como si fueran palabra divina, pero que no lo son. En el 325, después del 314, no se logró unificar, pero 16 años después, amigos y hermanos, en el Concilio de Nicea I, que es uno de los más relevantes que hay, se establece que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo determinadas normas. Y pónganme en atención porque aquí vamos a ver algunas cosas de fecha, algunas normas. Las normas son las siguientes, voy mencionándolas. Son 3 en específico y quiero que las observemos. Primera, el Concilio Nicea, el Concilio Niceo I, dijo que la primera norma para celebrar la Pascua en esa fecha es que debe de celebrarse en domingo. Interesantísimo. Debe de celebrarse en domingo. Listo. Con eso no tenemos problema, porque Jesucristo dice que resucitó un domingo. Pues bueno, no fue la Pascua, jamás el Pashá, jamás se celebró un domingo, no se celebró, podía caer cualquier otro día, eso es indiferente. Por eso es que aquí hay cambio. En algún momento de la profecía que nos habla acerca de aquel poder que va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, que lo vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta cómo cambiaron los tiempos. Y la ley, ¿cuál ley? La ley divina, que hasta las leyes civiles en algunos aspectos. Ok, hasta el día lo vemos. La Pascua va a celebrarse en domingo. Primero, que dice la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Segundo, no debe coincidir con la Pascua judía. Pónganme en atención. No debe coincidir con la Pascua, o el Pashá judío, para evitar paralelismos o confusiones entre ambas religiones.
como paralelismos o confusiones. Si no se supone que nosotros nacimos de Jesucristo y en Jesucristo lo que hay es una iglesia, no hay una tendencia dogmática. Entonces, desde que dicen que no celebran en la misma fecha que celebran los judíos, entonces de ninguna forma la fecha que tiene la Semana Santa es la semana en que Cristo tuvo que haber muerto y resucitado, porque se ha ido culturando en tiempo y en espacio. O sea, tenemos que entender eso. Cuando decimos que es la Semana Santa, es como una Semana Santa. En primera instancia, casi nadie celebra la Semana Santa pensando en lo que debemos de pensar, que es en el sacrificio divino, maravilloso que Cristo hizo, y en la forma en la que debemos agradar y emularlo a Él para poder llegar a la salvación eterna de nuestras almas. En general, eso es un vacilón y es un montón de otras prácticas y tendencias que no tienen que ver nada con la santificación. Y los que a veces lo hacen muy rectamente, muy bello y muy lindo, no tienen ni siquiera la noción de por qué están haciendo esas cosas o tienen esas costumbres. Ok, entonces no debe coincidir con la Pascua judía, dice, para evitar paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Entonces esos días en que se celebra la Pascua, amigos y hermanos, o la Semana Santa, ya ni siquiera son los días originales. Es lo mismo, amigos y hermanos, como que ha pasado con la mayoría de las fiestas que hemos ido mencionando aquí en los enigmas de los tiempos. Tercero, los cristianos no deben celebrar la Pascua 2 veces en el mismo año. Interesante esto, porque cuando dicen esto, habían algunos cristianos, ustedes se ponen en la historia, y había algunos cristianos dentro de la política, pero que no estaban muy complacidos con las dogmatizaciones que se empezaron a dar todos los concilios, y entonces celebraban las cosas como se tenían que celebrar y en el tiempo que se tenían que celebrar, y también jugaban con las nuevas dogmatizaciones también de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, y entonces eso hizo que la Iglesia normalizara en que solamente una fiesta, una Pascua se debía celebrar. Vea si eso es, amigos y hermanos, algo muy fluctuante, ¿verdad? Ok, bueno, seguimos. Tras varios siglos de cambios, muy rápido, discúlpenme porque quiero terminar este tema hoy para que ustedes se den cuenta, es una pequeña pincelada, amigos y hermanos, para que se den cuenta que este asunto de la Semana Santa es irrelevante. Quiere que les diga una cosa, hay que santificar todos los días para el Señor. Hay que el Señor, siempre tengamos esa memoria, ese recuerdo, gloria a Dios, de que el Señor hizo la obra redentora por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que Él como Dios se hizo carne y nos lleva al Padre, aleluya, y nos da un ejemplo de santidad también aquí en la tierra, que es lo importante. Tras varios siglos de cambio y de ajustes, se acordó que el domingo de resurrección, pónganme atención para que vean ustedes cómo empiezan a unirse, a enlazarse, a sincretizarse ciertas prácticas y tendencias. Ya no era solamente la práctica o el celebrar el nacimiento de Cristo, sino que habían algunas otras cosas que se iban a dar. Uno, el domingo de resurrección. Primero y nunca ha sido el día del Señor el día domingo. En ninguna forma es avalado ni por la Nuevo, ni el Antiguo menos, ni mucho menos por el Nuevo Testamento. En las 8 veces aproximadamente, ¿sí?, que aparece el día primero de la semana, nunca dice que el Señor, los apóstoles o la iglesia primitiva cambiara el día de reposo, sábado del Señor, por el día domingo. Eso es una mentira y eso es un invento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para celebrar el día domingo, que es el Dominis Day o Día del Sol, que muy paralelamente viene con el temita que estamos dando. Ese Dominis Day, o como se llama en inglés, Sunday, que es Día del Sol. Ok, bueno, entonces, ¿se acordó que el domingo de resurrección sería el próximo inmediato después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera boreal? En este equinoccio de primavera boreal que iba hasta el verano, amigos y hermanos, se desarrollaba una fiesta increíble. Pónganme en atención, que se daba desde Babilonia, desde tiempos atrás, desde 4.300 años atrás, se celebraban 40 días, amigos y hermanos, de fiesta en el equinoccio de primavera boreal hasta entrada la primavera, y lo celebraban los pueblos de la Mesopotamia, que está referido en las tablas cuneiformes. Eso es históricamente comprobable, que ya esa fiesta estaba en pueblos antiguos antes de que la nombraran y la consideraran con la semana o la cuaresma y la Semana Santa. Ok, nada más para que vayan tomando nota. Entonces quiero leerles, vean qué interesante, por eso se llama, y ahora vamos a ver el término de la cuaresma, cómo es. Quiero leerles 2 versículos. La Biblia no establece por ninguna forma estos festejos, amigos y hermanos.
Es parte de las costumbres y concepciones. Vean qué interesantes esos dos términos. Costumbres y concepciones. Amigos, lo que nos enseñaron que era, lo que me dijo mi abuelo, el pastor, mi tía, y nunca te explican nada. Les voy a poner un reto. Dígale al pastor suyo que le acomode el Viernes Santo que murió Cristo al domingo por la madrugada que resucitó, los 3 días que estuvo Jesucristo en el sepulcro. Porque la Biblia no miente y dice que 3 días con 3 noches. Así lo dice literal. A ver, dígale que le acomode eso, a ver cómo se le acomoda. Se los estoy poniendo el reto, nada más para que ustedes lo hagan. Y no es que son esos retos que hay ahí vulgares, sino que es algo que nos interesa conocer, porque si no nos podemos explicar eso, hay un montón de cosas y prácticas que no vamos a podernos explicar. La Biblia no establece estos festejos, es parte de las costumbres y concepciones religiosas de los pueblos. La Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, no adulterada. No debemos de adulterar espiritualmente con prácticas paganas en tiempos paganos, en meses, en años y en costumbres paganas. La leche no adulterada, que a usted no venga un pastor, ni que venga usted un sacerdote, ni que venga nadie que ose tomar un púlpito y decirle a usted que en la Semana Santa usted tiene que celebrarla, porque eso Dios no lo estableció. Ni Jesús vino a la tierra a fundarlo, ni lo practicaron los discípulos, ni la iglesia primitiva. La leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahí se lo marco. Oiga, si usted toma leche adulterada, no crece, papito. Te queda raquítico espiritual y no llega a la altura, a la plenitud de Cristo. Te queda raquítico, escúcheme. No crece para salvación. ¿Cómo crece usted para salvación? Estudiando la palabra de Dios y no permitiendo que se adultere ella, ni que usted la adultere, mucho menos. Ok, ese por un lado. Por eso va el otro versículo. Ten mucho cuidado. Vean qué lindo, me gusta como lo dice esta versión. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, hermanos pastores. Pongan mucho cuidado los que me están escuchando, hermanos que tienen algún tipo de ministerio donde enseñan, donde son maestros y pastores, que es el mismo ministerio, los dos dones en un solo ministerio. El que es pastor tiene que ser maestro y el que es maestro tiene que ser pastor. Eso va junto, no es separado. Amigos, ustedes que enseñan, hermanos, pongan mucha atención, tengan mucho cuidado cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto. Mantente firme en lo que es correcto, en lo que es verdad, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. 1 Timoteo 4:16. Hermanos y amigos, tengan mucho cuidado lo que están enseñando en sus congregaciones. Tengan mucho cuidado. Y esta fiestica y esta celebración es muy bueno recordar y hacer un énfasis en la obra redentora de Cristo, pero no debemos de celebrarla, porque volvemos a lo que siempre les he dicho: el que se toma una copita de la copa de la ira, un poquito, es como el que se toma toda la copa. Y aproveché para tomar agua. Ok, la cuaresma, ¿dónde se originó la cuaresma? La cuaresma se originó en la antigua religión babilónica. Por eso uno de los historiadores que les mencioné, amigos y hermanos, nos dice Eusebio de Cesarea que esa tendencia y esa práctica tenía un origen muy antiguo, porque el hombre se pone a estudiar lo que hoy tenemos, gracias a Dios, la tecnología, los libros, la internet, por el amor a Jesucristo. Qué bendición, corroborando y agarrando y verificando y usando la Biblia como filtro, obviamente, pero Eusebio de Cesarea se empeñó a buscar qué referencias había y se dio cuenta que las referencias que habían con respecto a la práctica de la cuaresma eran muy antiguas y venían desde Babilonia. Es más, lo hace referencia en todo el libro y el contexto que se da ahí, que no se les puedo leer todos los extractos de las enciclopedias, porque definitivamente nos daría mucho, pero que ustedes las pueden buscar. Se encuentra en la Historia Eclesiástica, volumen 24, es una de las historias de las enciclopedias de la Iglesia Católica también, así que ahí está la referencia. Ok, la cuaresma se originó en la antigua religión de Babilonia, y nos dice así: la palabra cuaresma proviene de la palabra en el antiguo inglés lecten, este tipo de dialecto lecten, amigos y hermanos, que significa primavera. Vean qué interesante.
Cuando se hacía esta fiesta se celebraba ya desde los celtas, de las tribus celtas, algunas tribus sajonas, es interesantísima, algunos pueblos, como les dije, sumitas, otros, o la mayoría de los pueblos mesopotámicos, que estos pueblos mesopotámicos o caldeos, obviamente las tablillas cuneiformes que tienen más de 4.600 años aproximadamente, nos indican de que esas prácticas ya estaban, referencias históricas palpables y que están ahí y que no hay forma de quitarlas. Y la Biblia nos dice entonces lo siguiente: en el lugar de la verdad de Dios, ya lo que nosotros hacemos cuando celebramos esas prácticas que vienen a celebrar la primavera, que vienen a endechar, ahorita les voy a explicar a Tamuz, que es un dios pagano babilónico, y les voy a explicar en qué sentido y la práctica que tenían y la referencia bíblica en donde se menciona esa práctica. Y vean lo que nos dice Romanos 1:25. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Esta práctica de la primavera o de la cuaresma era una práctica pagana, que ya se los dije al principio, se hacía en el periodo, en el equinoccio primaveral, y duraba aproximadamente los 40 a 46 días. El imperio paleobabilónico o amorrita, quiero darles esta para que ustedes vean cómo es que uno dice que tiene 4.000 y el resto de años, fue 2.300 años antes de Cristo. Ese imperio babilónico fue el que quiso hacer la Torre de Babel. Ahí fue donde apareció Nimrod, el famoso Nimrod, el papá de Tamuz, el esposo de Semiramis. Eso yo no lo estoy inventando, está en la Biblia. Las referencias históricas también lo dicen, las tablillas cuneiformes, y la referencia bíblica lo corrobora. El imperio neobabilónico o caldeo, amigos y hermanos, que fue del 606 al 538, en el que los neopersas desterraron al rey de Babilonia y ejerció el gobierno medo-persa a nivel mundial. Estos dos imperios fueron los fundamentales para que todo lo que usted conoce hoy de fiestas paganas, amigos y hermanos, y cultos idólatras naciera. Es interesante que en todas las referencias que se dan de Babilonia y en todo el contexto profético se habla de Babilonia como de contaminación. Babel, el significado de Babel es confusión. Por eso la Torre de Babel, o ahí es donde viene la palabra Babilonia, significaba confusión. Para que ustedes vayan teniendo más o menos un contexto. Entonces, estos pueblos, 4.600 años atrás, practicaban ciertas cosas que nosotros vemos ahora en la Semana Santa. Entre esos, Tamuz, que era el hijo de este dios babilónico, el hijo del sol y la luna, en tal caso, Nimrod, que se menciona en Génesis, lo habla claramente, que era el papá, y Semiramis, que era la esposa, tuvieron a este hijo, Tamuz. Supuestamente este hombre Tamuz era el hijo de Dios, o la falsa copia del Mesías babilónico, una falsificación, como se les puse ahí, satánica de Jesucristo, porque Satanás sabía que Dios iba a mandar a alguien a propiciar. Eso fue una promesa que tuvimos desde que el hombre cayó en pecado. Ya Dios tenía concebido un plan de rescate, porque los ama. Entonces esta copia Tamuz, amigos y hermanos, se dio 4.600 años, 4.300 años atrás, amigos y hermanos, y resulta que Tamuz fue muerto, muy rápido porque me quedan 7 minuticos. Tamuz fue muerto y su cuerpo cortado en varios pedazos, enviados a distintos lugares. Era una práctica que se daba, y la referencia bíblica la tenemos en Jueces 19:29. Por eso me gusta siempre mencionarles qué dice la Biblia con respecto a todas estas prácticas paganas y por qué la Biblia las condena, y que tiene que ver esto con la Semana Santa, ya se los voy a decir. Enviados a distintos lugares, está en Jueces 19:29 y en 1 Samuel 11:7, práctica de cortar los cuerpos. Porque lo que pasa, el poder era resucitar a su madre, lo quería resucitar, entonces lo coció. Vean qué interesante. Las tablillas cuneiformes y la historia babilónica nos indica que este hombre, de donde nació esta práctica de endechar, oigan, pónganme atención, y de pintar una cruz en ceniza o en algunas pinturas, amigos, como lo que hacen en la Semana Santa, perdónenme que se lo diga, el miércoles de ceniza, la práctica que hacen 40 días antes, amigos y hermanos, de que se celebre la supuesta y el tiempo de la Semana Santa. Hay una práctica del miércoles de ceniza. Esta muerte, Semiramis, mientras juntan los pedazos de su hijo y empiezan a coserlos,
empiezan todas las mujeres a llorarlo y empiezan a pintarse una T. La cruz de Tao, amigos y hermanos, pero primero voy a leer este versículo en Ezequiel 8:14 que nos dice lo siguiente, para que vean que todo eso está mencionado en la Biblia. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Está hablando y les marco la casa de Jehová porque es en la iglesia donde está ocurriendo esto, amigos y hermanos. Es en la iglesia, no es fuera, no es con la gente pagana, no es con la gente ignorante que no tienen culpa de su ignorancia, es con la gente que ya son cristianos, que tienen el conocimiento, como se los dije al principio con el versículo, que ustedes ya Dios los escogió, los llamó, los escogió, los llamó. ¿Cómo vamos a devolvernos, a esclavizarnos a prácticas paganas? De la casa de Dios me llevó el Señor a la puerta de la casa de Dios que está al norte, y he aquí mujeres. Recuerden que las mujeres en el contexto profético significan iglesias, y ubíquese en el contexto profético del profeta Ezequiel. Dice, me llevó a la casa de Dios donde se están practicando estas cosas, donde se practican la Semana Santa y las cuaresmas y un montón de mentiras satánicas y falsas doctrinas, que está al norte, y aquí mujeres, iglesias, amigos y hermanos, múltiples practicando, que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, llorando a Tamuz, celebrando 40 días que celebraba la práctica pagana. Oiga, amigos y hermanos, pueblos arcadios, las tablillas uniformes nos indican que celebraban esto, pintándose una cruz. ¿Sabe usted dónde salió la cruz? Ni siquiera sabemos. La cruz Tao, o el símbolo del dios Matra. Voy rápido porque me falta poquito. De los persas y los aryans de la India. Matras era el ángel de la luz o la luz celestial. Recordemos que Lucifer significa ángel de luz. Pónganme atención. Cuando estos indios adoraban el Tao, y cuando estos indios, hablo en el contexto de la India, de toda la parte de Oriente, celebraban esto, es porque traen esa tradición transculturada de Babilonia. La cruz Tao además representa al dios Sol, a Tamuz. Siempre fue la personificación de Tamuz. Es la babilónica representación de la cruz actual. La cruz en China, reconocido como uno de los objetos más antiguos de poder, puesta en las pagodas, 3600 años de que Cristo antes viniera a la tierra. La India igual, mucho tiempo al norte, un montón de marcas en jarrones de aguas sagradas para sacar de los ríos Ganges hindús y echar también a los muertos. Ay, amigos, algo increíble. En el sur de la India se usa como un emblema a los santos sin cuerpo. Oiga, de una tribu espiritista de Jaina. Pónganme en atención. En el oriente veneraban este símbolo de crucifijo siglos antes ni siquiera de que Cristo apareciera. El símbolo, pónganme en atención, cristiano, ese es el ixoble o el ictus. Nunca en la historia usted va a encontrar que la iglesia primitiva usara una cruz, amigos y hermanos, para identificarse. Usaban un pescado, y ese es el símbolo que está ahí, que es el ixoble. Ese ixolle o el ictus, que significa en griego y en hebreo, significa Jesús, Cristo, Hijo Salvador. Siempre fue el emblema, amigos y hermanos, del cristianismo, nunca la cruz. La cruz nos dice, la palabra del Señor nos dice en Gálatas 3:10, del 13 al 14, 10, 13, 14 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, y la referencia, ya la par se las puse en Deuteronomio 21:23, leamos la palabra, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz era un símbolo de maldición. El estepes y el patíbulo formaban la cruz, se llaman así, estepes y patíbulo formaban la cruz, y no era una cruz como la que conocemos hoy, era una T en la que colgaban a los que eran maldecidos con esa muerte. Jamás a usted le matan un hijo y usted va a guindarse la pistola con que mataron al hijo en el pescuezo, o se la va a pintar en la frente. Eso es un simbolismo pagano, amigos y hermanos. Nunca ha sido un simbolismo cristiano. ¿Por qué la tradición y costumbre, amigos y hermanos, de comer pescado? Cuando se endecha Tamuz y todo este asunto, cuenta la historia, amigos y hermanos, babilónica, que no encuentran el miembro. Vean qué interesante. El miembro viril de Tamuz, pero parece que había sido arrojado a un lago, entonces empiezan a sacar todos los pescados. Vean qué interesante, eso lo dice la historia. Es interesante, pero son, eso podríamos decir, tradiciones, obviamente, o podríamos llamarlo leyendas
que tenían en Mesopotamia, pero dicen que entonces empiezan a sacar pescado y empiezan a llorar y a ponerse la té de Tamuz, amigos y hermanos, y empiezan a buscar el miembro de él y empiezan a sacar pescado. Y en adoración a Dagón, uno de los dioses que tenían ellos, los sacerdotes babilónicos llevaban coronas, vean qué interesante esto, en forma de cabezas de pez, en reconocimiento al dios pez Dagón. Dag, pez, y un sol, el pez del sol, o el sol, el dios pez sol. Guardián del puente, era este pez, muy rápido, el mismo título que tiene la triada. Pónganme atención y vean la imagen siguiente. El mismo título que tiene la triada, el sumo pontífice. Dice pontífice máximo o sumo pontífice. Era exactamente el mismo título que tenían los sacerdotes babilónicos para el culto de Dagón. De ahí es donde viene que en la Semana Santa, en esta temporada, esos pueblos que habían sido conquistados por los romanos practicaran en todo el equinoccio de primavera, practicaban todo el comer pescado, el vestirse para sus diferentes rituales en esa forma, y así se transculturó y llegó a la tendencia a la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. Quiero que vean las otras imágenes para ir terminando rápidamente porque quiero leer un versículo. El anillo del pescador, ¿qué significado tiene el anillo del Papa? O como también se le dice, el anillo del pescador. Es interesantísimo porque ustedes se han preguntado alguna vez por qué todo el mundo le besa el anillo del Papa. Si al único que hay que rendirle pleitesía y adoración y respeto, obviamente a todo el mundo, pero en adoración es a Dios. Ah, es interesantísimo, ¿verdad? Pero debes saber que 7,000 personas, dice la palabra del Señor, no se arrodillaron delante de Baal, ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Era una referencia de idolatría el besar a los ídolos. De hecho, la estatua que está frente al Vaticano, que es de San Peter, que era antes la de Júpiter, solo que le quitaron los cuernitos y le pusieron el Júpiter, le quitaron, le pusieron el San Peter o San Pedro. Todos los que llegan ahí le besan el dedo al San Pedro. Qué interesante, todos los que llegan del Papa le besan el anillo al Papa. Esto es una práctica totalmente pagana. Termino con este versículo, amigos y hermanos, que dice así: guárdate de hacer alianza. Me quedaron algunos temitas ahí de la Semana Santa y algunas de las prácticas, pero si quieren la información nos pueden buscar, llamarme al 86629553 o buscarme a través de los canales de YouTube y con mucho gusto estamos para servirle, o a la 930 Radio Costa Rica. Guárdate de hacer alianza, amigo, hermano. Oiga, póngame atención, pongámonos nuestras barbas en remojo, hagamos lo que la palabra nos dice y ponga atención a este versículo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra a donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Derribaréis sus altares. Amigos y hermanos, botemos todas esas tendencias que tenemos, amigos y hermanos, de idolatría. Quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás ante ningún otro Dios, no, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Celoso. Él no comparte la oración con nadie. Por tanto, no harás alianza. Él no comparte sus fiestas, su palabra santa, su leche no adulterada, pura, limpia para nutrirnos, no la convierte ni la contamina con cochinadas y con cosas dogmáticas que no tienen un sostén que haya salido de su propia boca. No harás alianza, no te junte a practicar esas cosas por el amor a Cristo con los habitantes de aquella tierra. No sea, ahora si usted hace todo eso, no sea que cuando se prostituyan, no terminemos como prostitutos. No sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios. O sea que también nosotros nos vayamos a prostituir. Mi nombre es Freddy Peña, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema en esta tarde de miércoles. Espero que haya sido bendición. Ya saben, búsquenos siempre por la radio, la 930 Radio Costa Rica, sus diferentes plataformas y por todo lo que esta hermosa y bendecida radio nos ha facilitado para que los enigmas de los tiempos lleguen a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, los espero el próximo miércoles.